finalmente llegamos a la parte final en la evaluación por el Discounted Cash Flow. En este caso tenemos nuestra proyección financiera del caso base. Y lo que nos preguntamos es, si compramos a la empresa al comienzo del año 1, tenemos derecho a los free cash flow futuros de la empresa. Con lo cual nos tenemos que preguntar es, ¿cuánto vale cada uno de estos free cash flows? Y para eso utilizamos la fórmula que vimos anteriormente. Es decir, el valor presente del free cash flow to the firm en el año N con esta fórmula, donde los componentes son conocidos. Es decir, cuánto vamos a pagar por cada uno de los cash flows en cada uno de los años. Sin embargo, hay una pregunta que nos falta por responder en este modelo. Al final del año 5, todavía somos dueños de la empresa. Entonces, nos tenemos que preguntar cuál es el valor de la empresa al final del periodo de proyección. Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso se conoce como valor terminal de la empresa. Para calcularlo necesitamos primero estimar un parámetro que se conoce como crecimiento terminal. Es decir, al final del periodo de proyección de todos los estados financieros, ¿cuál es la tasa de crecimiento desde ese punto hasta el infinito de la empresa? Normalmente esto produce un montón de errores en las valuaciones de las empresas. Esta tasa de crecimiento debería ser teóricamente cercana a las tasas de crecimiento de la economía a largo plazo. Valores de 1.5, 2, hasta incluso 3% en algunos casos son valores razonables. Poner valores superiores al 3% en una economía que está creciendo a largo plazo al 2, 2,5%, ya es bastante arriesgado. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos valores de crecimiento terminal. Estos valores se utilizan en una fórmula que no vamos a justificar ahora, pero simplemente utiliza los mismos conceptos. Es decir, al final del año 5, yo como inversor tengo derecho a todos los cash flow futuros. Y esto nos está dando el valor del cual debería yo pagar para ser dueño de todos esos cash flow futuros. Y eso nos responde, utilizando los valores que ya tenemos, el valor de la empresa al final del año N. Pero todavía tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es el valor al día de hoy? Y para eso utilizamos el mismo concepto que usamos antes. Es decir, tengo un valor terminal en el año N. Ese valor terminal, si yo vendo la empresa al final del año N, es un cash flow. De manera que lo que tengo que hacer es evaluar ese cash flow. Y lo hago de la misma manera que lo hicimos para asignarle un valor a los cash flow futuros. Es decir, comparando con el retorno equivalente de mercado. Y así tenemos una fórmula para llevar a valor presente el valor terminal. Ahora bien, cuando ponemos esta fórmula en nuestra proyección financiera, llegamos al valor presente del valor terminal. Y con esto ya podemos calcular el valor intrínseco de la empresa según estas proyecciones financieras, lo que se llama como Enterprise Value, que es la suma de, por un lado, el valor presente del valor terminal de la empresa y los valores presentes de todos los free cash flow durante el periodo de proyección. Eso nos da el valor de la empresa, el valor intrínseco.